Mi ex me dejó con nuestros hijos y una nota que decía, volveré en unos años. 6 años después, regresó, pero yo ya me había divorciado. Mi ex esposa, Marina, y yo estuvimos casados por más de 14 años. Nos conocimos en la secundaria y nos casamos en cuanto terminamos los estudios. Así que nunca tuvimos mucho tiempo para explorar el mundo. Pero sinceramente pensé que eso no importaba, porque nos teníamos el uno al otro. Tuvimos 2 hijos juntos, pero Marina siempre quiso una vida más grande y mejor, y nunca lo ocultó. Se gastaba casi todos nuestros ahorros en ropa cara para los niños o en el último bolso de Loewe, solo para impresionar a las otras madres. Al principio me parecía gracioso, hasta tierno, pero perdió el control. A duras penas lograba pagar el alquiler a tiempo y vivía rogándole que se moderara. Creo que eso la irritó, porque una noche me desperté y encontré una carta en la cama. En ella decía que yo la estaba frenando, que había encontrado a alguien con quien podía explorar el mundo como siempre había querido. Pero, al final de la carta, escribió que volvería en unos años y que podríamos seguir donde lo habíamos dejado. Cuando leí eso, empecé a llamarla desesperadamente. Hice que nuestros hijos la llamaran también, pero siempre saltaba al buzón de voz. Tuve que explicarles a los niños que su mamá iba a estar lejos por un tiempo. Estaban tan confundidos que me preguntaron si había muerto. No supe qué responder, pero para mí estaba muerta. Me tomó meses acostumbrarme a ser padre soltero, pero cuando finalmente me adapté, sentí un alivio enorme. Ya no tenía a alguien pidiéndome dinero todo el tiempo para comprar cosas que dejaban mi cuenta en cero, y tampoco tenía una esposa que solo me daba cariño si le compraba joyas de oro en el centro comercial. Con el tiempo, mis hijos también fueron acostumbrándose. Al principio lloraban mucho por su mamá, pero después la rutina se hizo más llevadera. Yo también tenía más tiempo para mí y logré recuperarme económicamente. Un año después de su partida, decidí que no podía seguir casado con alguien que simplemente había desaparecido. Busqué un abogado y pedí el divorcio. Como Marina estaba desaparecida, el juez me concedió el divorcio sin problemas. Vendí nuestra casa y me mudé a una casita encantadora en el interior, Sonsina, en un pueblo donde siempre había querido vivir, pero nunca pude porque Marina decía que era demasiado rural. Por primera vez me sentía realmente feliz y en paz. Ya no tenía a nadie exigiéndome, asfixiándome, haciéndome sentir que nunca era suficiente. Me sentía vivo. En el tercer año de su ausencia, mis hijos ya ni siquiera hablaban de su madre. Cuando Marina desapareció de nuestras vidas, lo único que dejó fue una nota y muchas preguntas sin respuesta, pero con el tiempo aprendí que no debía buscar explicaciones donde solo había egoísmo. En los primeros años después de su partida, cada día era una lucha. Criar a 2 niños solo, sin ayuda, mientras intentaba mantener mi empresa a flote, me desgastaba, pero también me transformó. Lo que comenzó como un pequeño negocio de diseño gráfico en Madrid creció hasta convertirse en Álvarez Tech, una compañía de tecnología con clientes internacionales. En 6 años, pasé de apenas poder pagar el alquiler a ser dueño de una de las startups más exitosas del país. Y entonces, cuando finalmente tenía todo en orden, ella regresó. Aquella tarde, estaba en casa con mis hijos, Diego y Sofía. Era un día tranquilo. Habíamos pasado la tarde en el jardín, algo que solíamos hacer los domingos, y justo cuando terminaba de preparar la cena, el timbre sonó. No esperaba a nadie. Abrí la puerta sin pensar demasiado, y ahí estaba Marina. Vestía una chaqueta de cuero desgastada y unos jeans que no parecían nuevos. Su cabello, que siempre había sido impecable, ahora se veía descuidado, pero lo que más me impactó fue su expresión. Ya no tenía la mirada de la mujer segura que conocí. Alex, su voz tembló ligeramente. No supe qué decir. Sentí un golpe en el estómago, no de amor ni de nostalgia. Fue una mezcla de ira y desprecio que me hizo apretar los dientes. ¿Qué haces aquí?, pregunté con frialdad. He vuelto, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Como si no hubieran pasado 6 años. Como si no hubiera abandonado a sus hijos y a su esposo con una simple nota. Me crucé de brazos. No iba a ponérselo fácil. ¿Volver? ¿Volver a qué? Su mirada vaciló. No esperaba que la recibiera de esta manera. Seguro pensó que aún la esperaba, que yo seguiría siendo el hombre al que podía manipular con una sonrisa. Sé que me fui bajo la mirada, pero tenía que hacerlo. No podía seguir viviendo esa vida. ¿Esa vida? Solté una risa amarga. ¿Te refieres a la vida en la que tenías un esposo que te amaba y 2 hijos que te adoraban? Ella no contestó de inmediato. Parecía nerviosa. He cambiado, Alex. He pasado por muchas cosas. No quiero pelear. Solo quiero ver a mis hijos. Mi sangre hirvió. Después de 6 años, aparecía como si nada, como si solo hubieran pasado unas semanas y no hubiera roto a sus hijos en el proceso. No, su rostro se tensó. ¿Cómo que no? No puedes aparecer aquí después de 6 años y pretender que todo estará bien. Sofía y Diego ni siquiera te recuerdan bien. No eres su madre, eres una extraña. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo ya no era el hombre que se dejaba llevar por sus lágrimas. Por favor, cerré los ojos por un segundo, respirando hondo. No merecía mi compasión. Vete, Marina, no tienes nada aquí. Iba a cerrar la puerta, pero
pero su siguiente frase me congeló. Tengo derechos legales, sigo siendo su madre. La miré fijamente. ¿Me estás amenazando? Se mordió el labio. Solo digo que, si no me dejas verlos, buscaré una manera de hacerlo. Una risa fría salió de mi boca. Esto iba a ser más interesante de lo que pensé. La miré con calma y le dije, haz lo que quieras, Marina, pero ten cuidado con lo que deseas. Cerré la puerta en su cara